Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 13 de enero de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Agustín García Montón Pulido, es historiador. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, feliz año, estamos empezando el año una vez más y esperemos que nos dé muy buenas tertulias, que estoy convencido. Feliz año también para usted, esperamos. Gracias. Que sí, en la esquina de la mesa. Don Manuel Rodríguez es empresario y analista político. Don Manuel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, tengan ustedes un buen día, a pesar de ser viernes y 13, pero como presumo que no son ustedes tan supersticiosos, tengan una buena noche. Todos los días son buenos, qué duda cabe. A mi izquierda, don Miguel Cancio, es economista y sociólogo. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, bienvenido. Bien hallada. En la esquina de la mesa, don Alfonso de la Vega, es ingeniero agrónomo, escritor. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros, gracias. Bien, don Alfonso, A las orillas del ser, este es uno de sus libros que escribió al final de la etapa del bipartito. Del bipartito, sí. ¿Por qué el título y por qué lo escribió en esa oportunidad? ¿Qué condiciones se daban? Bueno, pues las condiciones que se daban en esa época, a mi juicio, desde mi punto de vista personal, pues eran bastante malas, bastante precarias para el concepto que tenemos algunas personas, entre las que me incluyo, sobre lo que debe ser la cultura, como algo pues universal, cosmopolita, que respeta una serie de valores que tienen que ver con la naturaleza humana, independientemente del lugar donde esas personas estén. Y es una reflexión sobre lo que en ese momento pasaba con la cultura gallega, con lo que pasaba también en parte con la cultura española, y lo que pasaba con la gente. Refleja una preocupación sobre lo que estaba ocurriendo, un cierto disgusto respecto a lo que pasaba, porque yo he conocido cuando venía de niño, yo soy madrileño, quiero aclarar, cuando venía de niño aquí a Galicia, que venía todos los años, al menos una vez, con mis padres y demás, pues he conocido una Galicia que para mí era mucho más entrañable, mucho más humana, mucho más abierta, mejor desde mi punto de vista. Y entonces he visto que en determinados aspectos parece como si se hubiera ido cerrando, como igual que las almejas se cierran cuando les echan. Y me parece que eso era malo, ¿no? Sobre todo pensando en el futuro, sobre todo pensando en los chicos jóvenes, los niños, intentar dejar una Galicia, y una España y un mundo mejor del que nos hemos encontrado, y no peor a mi juicio. Y el título, Las orillas del ser, pues es una especie de juego de palabras con el título de doña Rosalía de Castro, una gran poeta española y gallega, y una poeta que terminó bastante desencantada también con lo que daba de sí el nacionalismo gallego de la época, como se cita, me parece, en una carta que escribió a su esposo, Manuel Murguía, criticando los excesos o el sectarismo de ciertos personajes de la cultura de su tiempo. Y a Rosalía de Castro, en este libro, que es un homenaje a ella y a lo mejor de la cultura gallega y española, intenta serlo. Igual que en la Divina Comedia es Virgilio, un poeta, el que lleva como psicólogo a través del mundo que está viendo al personaje principal, que sería el Dante, pues en este caso pues sería un personaje inventado, que yo llamo Sarastro, es el que va recorriendo con Rosalía de Castro distintos parajes del alma gallega y del paisaje gallego. Y van entrando y saliendo personajes en la trama para explicar determinados aspectos de lo que tiene que ver con la cultura gallega. Hay una serie de sitios muy emblemáticos, está evidentemente la Catedral de Santiago, como no podía ser de otra manera. Y Sarastro desapareció un buen día y Sarastro desapareció. Volvió. Sarastro pues es uno de mi forma de entender la vida, no es la única, porque... Pues, don Alfonso, es muy interesante y bueno, hoy es su primer día en la tertulia, pero seguro que se va a quedar muy contento y va a continuar viniendo y ya iremos desgranando y conociendo ese pensamiento tan interesante. Además sabemos que es usted un experto en esoterismo, pero en el buen esoterismo, no en este esoterismo New Age que que es un poco pues descafeinado, utilizado con otros fines. Iremos hablando de todo esto, pero en el programa de hoy
lo que vamos a abordar es la sociedad del futuro, pero no de un futuro dentro de muchos años, no, de lo que nos espera a partir de ahora. Vivimos unos momentos de incertidumbre, momentos difíciles, hay una gran crisis financiera, una gran crisis económica, institucional, moral, hay recortes por todas partes y tenemos que acostumbrarnos a vivir de otra manera. Vamos a hablar de esto a lo largo más o menos de 45, 50 minutos y bueno, pues vamos a ver si dejamos un poco claro, si es que tenemos nosotros algo claro de qué es lo que nos viene, de cuáles son esos cambios, de qué cambios puede haber para bien y de cómo podemos sacar de algo tan negativo como esta profunda crisis algo positivo. Don Miguel, quería hacer una cita de los Reyes. Yo quería compartir con la audiencia una cita que me han traído los Reyes Magos de Oriente, esta importante tradición española que hay que mantener, dado que humildemente colecciono citas, y esta cita, que son dos, tienen que ver con lo que vamos a tratar. En primer lugar es José Ortega y Gasset, este gran filósofo español, el más universal de los españoles. Y dice lo siguiente: solo cabe progresar en democracia y con justicia cuando se es honrado, se piensa en grande, se hacen las cosas bien y se cuenta con los ciudadanos. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos y con principios. Y Juan Pablo II, que decía lo siguiente: la democracia necesita de la virtud, si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular. Es decir, hablando de los cambios que nos esperan, y dado que el presidente es Rajoy, y en Galicia Feijóo, y dado que Rajoy, su eslogan era el cambio, yo humildemente le digo que el cambio más importante es el cambio ético, la regeneración ética que necesita España. Y desde mi modesto punto de vista, Rajoy no ha empezado bien, porque nos ha metido un cambiazo. El día antes, en el debate de la investidura, dijo que iba a bajar los impuestos y al día siguiente lo subió y no dio la cara. Entonces yo creo que conviene hablar de la economía si es una economía que sirve para ser mejores, para que España, todas las partes de España, Galicia, el País Vasco o Cataluña, porque están de actualidad y que forman parte de España, es decir, podamos ser mejores, avanzar para bien, como decía Ortega y como decía Juan Pablo II, y después diré otras dos citas para rematar. No sabía que usted coleccionaba yo frases. Creo que son, citas, porque son como unos fogonazos que nos acercan mejor a la verdad y de forma apasionada, poéticamente. Por supuesto. Luego le pasaré alguna, a ver si, muy bien. Las intercambiamos. A ver si no la tiene. Continuando con esto, sí, es difícil no entrar en esto que dice don Miguel Cancio, que si tenemos un presidente que ya empezó con mal pie, pero bueno, como esto ya lo hemos tratado en nuestro programa de contenido político y social, en esta semana, en concreto el lunes y el miércoles, pues yo quería prescindir ahora de esto, que ya lo hemos analizado, y sí yendo también a otros flecos, como decía en la entradilla, ¿no? En qué cosas nos hemos equivocado, qué cosas hemos hecho mal. Estamos apurados y estamos deseando salir de la crisis, pero para, digamos, volver a las andadas, para volver a lo mismo de antes, o realmente tenemos que cambiar de paradigma. Don Agustín. Cuando doña Madalena me dijo usted el tema que íbamos a tener, yo estaba pensando en la semana que viene, que si Dios quiere tendremos nuestra segunda hija, que es el día 20, según dijo la doctora Alfonsín, nuestra ginecóloga, que es muy exacta, que acertó con la primera el día, no la hora casi, pero el día exacto, y dice que el día 20, pero bueno. Qué regalo de Reyes tan bueno. Sí, que es importante. Esto sí que es importante, y tal como claro está que España sí. y Galicia en la demografía, mucho más. Hay que aportar todo lo que haga falta, pues por supuesto, nuestra enhorabuena. Abiertos a la vida. Y entonces estaba pensando un poco qué es lo que se va a encontrar, bueno, pues esta hija, los que Dios nos dé, la primera que ya tiene va a cumplir ahora en febrero 3 años, y qué es lo que yo encontré, ¿no? Cuando era... Y claro, el mundo es tan diferente porque hemos pasado de un mundo, bueno, yo viví pues eso, el inicio de la democracia, etcétera, etcétera, pero aún así, bueno,
todavía estábamos hablando de una sociedad que tenía unos valores muy claros, no existía el relativismo que existe ahora mismo, y la conclusión que saqué es que el que quiera vivir unos principios basados en la ley natural y quiera pensar en los demás, quiera ser solidario y quiera tener un futuro provechoso, por decirlo de algún modo, tendrá que labrárselo muy duro. Si no quiere caer en un relativismo que es, bueno, pues hoy blanco, mañana negro y pasado verde y voy con la marea, que es el gran cambio social que ha sucedido en estos años. Yo creo que así, en líneas generales, es lo que me gustaría dar un poco de introducción, ¿no? Hablaremos de ese relativismo, don Alfonso. No hace falta que yo les dé la palabra, sin pisarse demasiado, pueden ustedes intervenir. Gracias, Magdalena. Yo, en fin, creo que en este momento nosotros, no solo en España, sino en Occidente, en general en el mundo, estamos en una subversión de lo que, a mi juicio, debería ser. En este momento lo financiero domina lo económico domina lo político domina a lo social domina a lo cultural en un sentido institucional amplio, y lo cultural domina a lo que sería espiritual, entendiendo lo metafísico, el mundo de los valores morales, el mundo de los valores filosóficos, el mundo espiritual también en el sentido de lo sagrado, ¿no? Entonces, está al revés. O sea, aquí en este momento la cuestión está en ver qué pasa con la prima de riesgo, ver qué pasa con no sé qué. Y dices, bueno, tantos siglos de civilización para esto, ¿no? Para estar viendo qué pasa con la prima de riesgo. Es como una especie de renuncia a los ideales de la Ilustración, de construir un propio mundo mejor, ¿no? Propio mundo. Y estamos en un proceso, a mí me parece complicado. Espero, como siempre ocurre, que la humanidad saldrá de él y espero que salga reforzada. Pero probablemente haya que atender a una serie de cambios institucionales, entendiendo instituciones no solamente las instituciones de tipo político, económico, social, sino las científicas, nuestra forma de comprender la realidad. Porque, ya termino, no quiero extenderme más, parte, entiendo, del problema, buscando fuentes de lo que nos está pasando, tiene que ver con una cierta concepción de lo que es lo económico, de la llamada ciencia económica, como un sistema autónomo, separado de lo geográfico, del mundo de los recursos naturales, del mundo de la cultura y del mundo de la moral, que es como se inició el pensamiento económico, como una parte del mundo de la ética, tanto en el mundo aristotélico, con la ética a Nicómaco, como la política de Aristóteles, como luego en la escuela de Salamanca. Como Adam Smith, la ética de las pasiones. En fin, entonces, podemos luego, si os parece oportuno, puedo insistir en ese tema, pero a mí quiero centrarlo como una subversión de lo que entiendo que debería ser la civilización en este momento, en que está al revés todo, está trastocado, está puesto al revés. Estamos viviendo adorando el dinero, ¿recuerdan ustedes? Me lo recordaba mi hermana hace unos días viendo la película de los 10 mandamientos. Ella me dijo, en concreto, dice, no la estaba viendo, pero la estaba oyendo. Entonces el narrador, en su narración, lo que decía, dice, me hizo caer en la cuenta, caramba, pero si es que hoy estamos lo mismo. Se refería al pasaje donde cuando baja Moisés y han construido el becerro de oro y todos adoran el becerro de oro, y entonces rompen las tablas de la ley. Y me decía, y es que caí en la cuenta de que es que lo de hoy es exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo con don Miguel, es decir, nosotros, y ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos dos crisis, una es la de orden económico y otra es la crisis de moral y ética, la crisis de valores. Si calculamos, además esa crisis, aunque don Alfonso le ha puesto una morfología muy física y muy casi lógica, ¿no? Como una cosa lleva a la otra, esa crisis es muy marcada en el tiempo. Es decir, si calculamos 4 generaciones por siglo, pues del 1900 a 1925 y de 1925 al 50, hay 2 generaciones que han vivido con unos principios diferentes que la del 50 al 75 y del 75 al 2000. Si calculamos 4, son la de 1920 a 1940 y quizás la siguiente, que es la mía. Aquellas personas tenían una concepción de la felicidad y de cómo era la persona, el hombre,
diferente a la que se tiene hoy día. Es decir, para ellos la felicidad era de orden moral, era una satisfacción personal en la que iba incluida pues, a tener metas económicas, por supuesto, pero sobre todo era la satisfacción de que se cumplían deberes, que se cumplían obligaciones, que se ejercía responsablemente respecto de la familia, respecto del Estado, un montón de cosas, ¿no? Y nosotros lo hemos visto, don Miguel, que es un poco más de mi edad y tal, y don Alfonso lo ha visto, como la generación anterior a nosotros se sacrificó muchísimo, muchísimo. Ella construyó, o sea, lo que nosotros vivimos y que nuestros hijos dan porque sentado, es decir, Dios hizo el mundo de esta manera que ven mis ojos, lo han construido nuestros padres, ¿no? y nuestros abuelos, con un sacrificio enorme, pero que ellos asumían que era su responsabilidad, y encontraban la felicidad en aquello, en ejercer aquella responsabilidad de que había que sacrificarse para tener cosas, pero no por las cosas en sí mismas, sino porque uno con eso construía una vida para él. Lo que dice don Manuel, yo creo que es fundamental, es decir, distinguir el bien del mal. Entonces aquí se dio un cambio que de alguna manera tiene que ver con la democracia. Se dio una discusión que supuso una manipulación y que sigue vigente. Y desde mi modesto punto de vista es la siguiente. Algunos entienden que la democracia lo resuelve todo y la democracia, como permite que decida el pueblo, todo está permitido. Y los valores éticos quedan sometidos a ese resultado electoral en virtud del cual, por esa democracia ad initio, pues se puede hacer lo que uno le dé la gana. Y en ese sentido, el todo vale, el relativismo es lo que domina. Es la eliminación de la ley natural. Esta discusión tiene que ver ya filosóficamente con Heidegger, con Ortega, la rebelión de las masas, y que ahora se ha vuelto a plantear en Estados Unidos, en Francia, con una cierta referencia a la modernidad. Y algunos se reivindican como antimodernos en el sentido de que esa democracia, si supone la pérdida de valores, nos ha llevado al desastre, a la catástrofe. Por tanto, hay que situar la democracia como un instrumento que nos permita ser mejores tanto en cuanto no solo nos enriquece socioeconómicamente y medioambientalmente, sino humana, espiritual y éticamente. Havel, que ha muerto, dijo en Harvard, cuando le dieron el doctor honoris causa, Europa está en decadencia porque ha caído en un relativismo, en un materialismo y ha perdido el sentido de lo que deben de ser las fuentes de Europa, que son, lo que él decía en ese discurso, las fuentes espirituales. Entonces, yo creo que esto conviene tenerlo en cuenta, pero conviene tenerlo en cuenta en la discusión de la realidad, con Rajoy, ¿cómo se llama este? Con el amigo Núñez Feijóo, con Zapatero, ahora con Rubalcaba. ¿Por qué? Porque dan gato por liebre, con las nuevas formas de dominación. Ellos invocan grandes valores en la ideología proclamada, en la doctrina proclamada, también sucede dentro de la Iglesia, se cierran los claustros, y en la práctica real no aplican los valores humanistas cristianos, humanistas demócratas, humanistas socialistas, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque avanzamos en ese sentido hacia el mal, hacia el materialismo, hacia el relativismo, y eso avanzamos cada día, e incluso en nombre de grandes valores, cuando es una mentira, es un engaño, es un trampantojo. En efecto, el vale todo que usted dice, ¿no? Que también hay que decir que la democracia no es sinónimo de desregulación, que es otra cosa. Los políticos, en general, usted ya los ha citado en sus dos intervenciones, los políticos en general pues se gastan muchísimo dinero en, ahora supongo que menos por la crisis, pero en asesores. Son asesores de imagen, son asesores pues, financieros, asesores económicos, pero ¿tienen asesores de ética, asesores en ética, que los asesoren de qué se hace, en éticamente cómo se hace esto, de acuerdo a los valores, cómo se hace esto? Madalena. ¿Un gabinete así, lo tienen, no lo tienen, deberían tenerlo, deberían planteárselo? Madalena, mira, ahí, retomando lo que estás comentando sobre los asesores, Platón fue a intentar asesorar a Dion de Siracusa, ¿no? Sí, al tirano. No, el día, bueno, a Dioniso. Sí. Entonces,
hay una carta que es la 7ª de Platón. Quiso poner allí en práctica su república, ¿no? Sí, no, de algún modo sus teorías políticas. Sí. ¿no? Y entonces hay una frase que dice, los problemas del mundo nunca tendrán solución mientras los poderosos no se rodeen de sabios, siendo así que siendo ellos poderosos es dificilísimo que sean sabios, ¿no? Ahora, el problema es quiénes son los sabios, cuál es el concepto de sabio, cómo se reclutan los sabios y qué es la sabiduría, ¿no? Entonces, Cervantes, porque es uno de los grandes clásicos, uno de los grandes autores, no solamente de la cultura española, sino de la cultura universal, retoma este planteamiento filosófico griego y de Platón cuando Don Quijote da consejos a Sancho, que va a ser gobernador en su ínsula, ¿no? Entonces, hay dos principios fundamentales en los que le habla Don Quijote a Sancho. Uno, el temor de Dios, porque el temor de Dios está en la sabiduría, está tomado en el Eclesiastés, eso es una cita bíblica, el sentido de ser sabio. Y el segundo es, conócete a ti mismo. O sea, ¿cuál es mi relación personal con la sabiduría? ¿Y qué se entiende por la sabiduría? Un sistema axiológico, una concepción, una constitución, algo que es diferente a mi propia iniciativa y a mi propia voluntad de hacer. O sea, alguna referencia externa a lo que sería el ejercicio de mi soberanía como político. Hay un aspecto que yo debo servir, soy instrumento de, no lo puedo cambiar. ¿Y cuál es la relación que yo tengo con eso? Pues entonces habrá que ver cada uno cuál es la que tiene. Goethe decía que el que no se gobierna a sí mismo es muy difícil que pueda gobernar a los demás. O sea, porque lo primero que tienes que hacer es intentar controlar tu propio mundo emocional, pasional, y a la medida que tú domines eso puedes intentar arreglar otras cosas. Los ciudadanos también tienen una opinión sobre esto. Hemos salido a la calle y hemos preguntado por la sociedad que nos va a tocar vivir. Bueno, en certas cosas eu vexo que a xente está un pouco máis baixa de moral por temas de que, claro, entre o tema de que se suele dicir da crisis e todo eso, pois se encontra un pouco máis, aunque, claro, foron moitas festas en estes momentos. Notase na xente, notase no consumo, notase moitas cousas. Penso que sí, penso que o tema económico pois está preocupándolle moito a xente, non? E que entón, pois, cambia moitísimo os hábitos que ten, claro. Dudo bastante que a crisis acabe pronto e a mentalidade da xente si evidentemente reduce gastos. Por qué? Porque ten medo ao futuro, ten medo que a crisis avance e, por lo tanto, pois gasta menos, invierte menos en consumo diario. Bueno, quizá a lo mejor a no gastar más de lo que debemos, puede ser, pero bueno, eso lo hizo la confianza, que como todo iba tan bien, el boom que había económico, la gente no... Hay muchas personas que se metieron donde ahora es muy difícil salir, la verdad que sí. No se pensó mucho en eso, porque nadie contaba con esto. Bueno, la mayoría de la gente no lo vio venir. A moito lle enseñará moito por o tema de que aprenderá un pouco máis a salir de outra maneira, a reservarse un pouco de gastar tanto, eso, porque agora, claro, se vai a notar, eu penso que se vai a notar bastante isto. Eu espero que sí, porque senón íbamos a tardar moito en chegar outra vez ao que estábamos. Non, eu creo que sobre todo a xente xoven non ten mentalidade de ahorro e de aforro, entonces creo que se as cousas cambian, que en anos non van a cambiar, sí, se seguirá gastando se os niveis económicos son maiores que actualmente. Eu penso que cando pase eso esquécese e volvemos outra vez ao mesmo. Eu penso que sí. Eu creo que a situación agora, bueno, tamén se dramatiza moitísimo, non? Pero a xente empeza a sentila. Si cambia la moral de todos, entonces cambiaría todo también. A bien, que es lo que hace falta. Menos corrupción en todos los sentidos, político y no político. Libertinaje. Y el libertinaje sobre todo. La sociedad tiene que cambiar forzosamente. ¿Pero cuándo? Cuando haya una cristiandad en condiciones, cosa que la gente precisamente no está de acuerdo. A mucha gente, otras no, gracias a Dios, hemos nacido en buenas condiciones, ¿qué diría yo?, mentales y morales.
Bueno, no, déjeme que se lo dejo, pero déjeme decir algo. Que bueno, no era esto lo que se iba a preguntar, no era esto lo que me imaginaba que tendríamos, pero sí voy a centrarme en la última de las preguntas que se hacían, si habría que cambiar y demás. Y bueno, quiero decir que fue pura casualidad, efectivamente, porque tenemos a toda la familia en el programa del viernes, porque las dos últimas intervenciones eran su padre y su madre. Era mi padre y mi madre, sí, me ha llamado la atención, me he quedado sorprendido. Pero sí, bueno, es que estando en Santiago sí, es tan pequeño, sí. ¿No? Pero bueno, sí, me gustó mucho. Y otra señora que intervino trabajó en mi departamento. Ah, sí. Sí, ajá. Que intervino, bueno, fíjate, qué pequeñito es Santiago. Digo hacía mucho tiempo que no la veía. Ajá, y la saludo. Pues, y a los de mi pueblo, Vegadeo. todavía no, claro. Todavía, eso cuando nos vayamos, sí. ¿No? Estupendo. Bueno, que me gustaría esto, sí, efectivamente, tendemos a ir por lo económico, que ahora no podemos gastar, que ahora estamos mal y demás, pero yo lo que quería es dar la visión de, a ver, que nos hemos confundido y cómo tiene que ser una sociedad bueno, pues próximamente, ¿no? Sí. ¿Qué valores tenemos que recuperar? No me voy a ir del tema. Sí, y ahora ya, efectivamente, le dejo que le haga la... Es que no me voy de ese tema. Un balón para que meta usted el gol, caballero. La idea que tenemos hoy de la riqueza y la que teníamos, por ejemplo, hace 50 años. Es decir, cómo vemos la riqueza y sus sinónimos, el capital, el dinero, el nivel de vida, tal, ¿no? Hoy día, sobre todo los más jóvenes que nosotros, creen que la riqueza existe por sí misma, existe y que no decrece, existe ahí y que nunca va a ir a menos, es algo físico, ¿no? Como la botella, ¿no? Puede repartirse mejor o peor, pero hay el contenido de la botella de riqueza y hay 1 litro ahí, ¿no? Antes la gente era mucho más sensata y sabía que la riqueza se crea y se destruye, o sea, si no se está creando constantemente, desaparece, ¿no? Y por eso se valoraba el trabajo, se valoraba el trabajo bien hecho, la excelencia en el trabajo y tal, ¿no? Y esa diferente percepción de la riqueza como algo que existe, no hay que hacer nada para que esté, porque mis ojos la ven, está ahí, puede que como mucho haya que repartirla mejor y vienen esos políticos demagogos, sí. Decir, no, yo os voy a dar lo que os corresponde a cada uno, solo porque habéis nacido, ¿no? Ese es un tema importante, esa valoración que ha cambiado de lo que es un concepto económico. Bueno, yo creo que lo que dices es una cuestión fundamental. Las instancias de socialización, de formación, que antes las más importantes eran la familia, la iglesia, después venían las fuerzas políticas, después venían los partidos, los sindicatos, la cultura, la educación, por supuesto, los medios de comunicación se han transformado y la familia ha sido desplazada, la iglesia ha sido claramente marginada y se han impuesto, los medios de comunicación se han impuesto determinadas fuerzas políticas, culturales y sociales que han dado lugar a esos cambios de valores entre los cuales tú pones de manifiesto muy bien ese concepto de riqueza. ¿Qué es ser rico? ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es ser rico, tener más bienes, tener más riqueza material, tener una calidad de vida material, o ser rico es tener una calidad humana y espiritual de vida. Esta es una cuestión fundamental y la resuelve muy bien un gran autor que me aportó un contertulio muy bueno de esta gran tertulia que es la Bitácora, que es el gran filósofo experto en Ortega, Bernardo París, y que la toma de un gran poeta argentino que ha sido llevado al tanco y que lo resuelve así: nuestro amor, nuestros principios se hundieron en la sopa, la corrupción reina, las apariencias y el dinero son Dios. Esta es la cuestión fundamental. Tenemos que, les paso esta pregunta, ¿tenemos que ser a partir de ahora más exigentes con nuestros políticos? Vamos a ver, como estamos en crisis, parece que muchos ciudadanos acaban de enterarse de que hay esparcidos acá y allá cantidad de aeropuertos que, al parecer, solamente unos cuantos expertos, pero al parecer nadie sabía que existían. Aeropuertos que costaron millonadas
que ni se han estrenado, pero que de los cuales no se había un conocimiento, digamos, popular amplio. Sabemos que ahora cuando se habla del tema de Urdangarín, me decía ayer una persona que precisamente viene aquí a la tertulia, me decía, es que ahora todo el mundo parece que se sube las manos a la cabeza con el tema del caso Urdangarín, y esto lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo en la política nacional y lo hace todo el mundo en las comunidades, sin dar nombres y demás. Me decían, cuando salió el tema de José Blanco, los empresarios en Galicia, bueno, pasaron un tiempo muy nerviosos porque el que más y el que menos sabía que tenía que hacer no sé qué cositas para tal. Digo, tiene que haber transparencia, pero ¿tenemos que exigir más esa transparencia nosotros? Si me permites un momento... Sus padres en el Vox Populi hablaban de que había que acabar con la corrupción, etcétera, etcétera. Pero si me permites, ligándolo a la pregunta anterior, el tema de la riqueza, hay que tener en cuenta que determinadas obras faraónicas que no sirven para satisfacer necesidades, y ahí es otro tema que habría que buscar en el origen, cuál es el concepto de necesidad verdadero, hasta qué punto hay necesidades falsas y hay necesidades reales. Ciertas obras no satisfacen las necesidades reales de la gente. Entonces, ¿son riqueza o no? Pero sí son ingresos. Lo que es coste para unos son ingresos para otros. Entonces, sí suponen riqueza para determinados grupos económicos pequeños. Muy reducidos. Muy reducidos, oligárquicos, para emplear la palabra técnica adecuada, oligárquicos. Y eso forma riqueza para esa oligarquía, pero genera lo que se suele llamar en términos determinada entropía, genera desorden, genera pobreza, genera falta de información, que es otra negentropía, es la información, ¿no? O sea, falta de información. Entonces, tiene que ver la falta del sentido de la autoridad legítimo, que es la sumisión a un mundo de valores determinado, una jerarquía de valores determinada. Tiene que ver con el concepto de riqueza también y con el sentido de lo económico como institución científica, que en la medida en que abstrae determinados conceptos, arropándolos con un aparato matemático, conceptual, metodológico muy complicado, muy abstracto, lo abstrae del mundo de la realidad, lleva a la toma de decisiones equivocadas desde el punto de vista social, pero no tan equivocadas desde el punto de vista oligárquico, insisto. León Balrás, que es uno de los grandes... Pero esta crisis de ahora tiene su origen, la crisis económica financiera tiene su origen en una crisis de valores. Sí, entre ellos... Ha fallado la moral. Claro, sí, porque se han hecho operaciones financieras en lugares muy determinados que han causado el efecto dominó y por eso estamos ahora. Bueno, pero esos efectos dominó no se han creado solamente en Wall Street, es decir, yo creo que a nivel de economía doméstica... No, Urdangarín no está en Wall Street, por ejemplo. No, pero a nivel de economía doméstica... economía doméstica se han producido esos pequeños fraudes. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando han ido a pedir un préstamo sabían que no podían llegar a eso. Y a lo mejor, a mí me lo cuenta un ejemplo muy concreto, me lo cuentan un amigo que trabaja en un concesionario de coche y dice, bueno, es que hay personas que estos años atrás empezaban a trabajar y si ganaban 1.000 euros como vivían en casa, se compraban un GTI no sé cuánto que tenía que pagar al mes 700 euros. Claro, es que no tiene sentido, o sea, tú tendrás... Es ahí donde la escala de valores se ha roto. Sí, don Agustín, pero no vayamos ahora a culpar al señor que gana 1.000 euros y quiere tener... No, la cosa va por otro lado, porque para mí quien realmente es culpable... Lo que acaba de decir Magdalena... Es el director del banco... Que encima dice, llévate para el coche, no, llévate también para la moto, porque vas a pagar lo mismo. Pero también será un tema de educación, de saber hasta dónde tiene que llegar uno. Quería tratar el tema y de cómo la sociedad se ha materializado. Quería tratar el tema. Lo que acaba de decir Magdalena de Urdangarín es muy importante y se vincula con IES, ESADE, dos grandes asesores de él formaban parte de las escuelas de negocios de mayores prestigio del mundo, que debían de formar a esos ejecutivos, como han dicho, en la responsabilidad social corporativa y en la ética. ¿Y qué ha sucedido? Res, domus regis, in res publica probus, que es, digamos, el leitmotiv de aquella cultura que venía de antes y que significaba lo siguiente: el rey, la casa real, en la cosa pública debe de ser honrado.
¿Qué estamos viendo? Todo lo contrario. El rey y todo lo que está en torno al rey para sacar tajada. Y es bien triste que esas grandes instituciones, como he dicho, el ESADE y el IESE, pero también grandes bancos, por arriba, en medio y abajo, porque son más de 120 instituciones que le han dado el dinero a este señor porque sabían que tenía una cobertura y al dárselo ellos recogían algo. Pero que hay más, pero que hay más. Hay lo de Urdangarín es lo y que hay tú señalabas. Lo de Urdangarín era como elemento paradigmático que pone de manifiesto la quiebra de todo el sistema institucional. Porque ahí está el gobierno autonómico, los bancos, las instituciones formativas del mayor nivel, las ONGs, los discapacitados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué significa? Que desde el año 77, por la manipulación de la democracia, que en lugar de ser de juego limpio, es de juego sucio, da lugar a que esos de abajo justamente se socialicen en el juego sucio. Les lanzo nuevamente la pregunta. Efectivamente, tenemos que salir de la crisis, tenemos esperanza de salir de la crisis y votamos a personas que creemos que son buenos gestores, honrados y además capaces de sacarnos de la crisis. Mi pregunta es, ¿queremos salir de la crisis para volver a lo de antes y poder seguir sacando dinero de acá, de allá, de comisiones, de esto, de lo otro? O sea, ¿tener todo el dinero del mundo para poder disponer aquí y allá y llegar a lo mismo o no? ¿O tenemos que empezar desde el principio moral de cambiar? Ese es el problema, no es el desafío. Ese es el reto, es el reto que tiene... El reto. Entonces, pero vamos es el reto que tiene el señor Rajoy. Si lo único que va a hacer toda la es... población. Bueno, pero ahora mismo lo tiene el señor Rajoy. Y más allá de nuestras... Óigame, y más allá de nuestras fronteras. Bueno, más allá de Rajoy y 45 millones de españoles. Aquí tiene que ver también con la concepción del asunto. Sí, vayamos a lo concreto, lo hemos administrado cosas mal concretas. o estamos mal porque el sistema es malo. Mi opinión es la segunda, el sistema es malo. He hablado ahora en este momento de la política europea y la española. No, yo creo que los malos somos nosotros. No, el sistema es malo. La pregunta está muy bien hecha. No. Hay muchísima gente, Alfonso, que está esperando salir de esta para volver a las mismas. Claro, pero es que el sistema es malo. No, ya. Porque el problema es que el principio es lo que tiene alterado. Claro, pero... Está esperando salir de esta para volver a las andadas. Claro, pero es que... Sí, el problema es que no podemos, a mi juicio, o sea, hay un fenómeno que se llama histéresis, ¿no? Que no puedes volver a la situación inicial, que es un fenómeno en la ciencia, ¿no? No puedes volver a la situación inicial. Nosotros creo, en Occidente, no solamente en España, podemos volver a otro peor, no vamos incluso a volver a la situación inicial, podemos más fatigada y peor, pero en todo caso, yo creo que el diagnóstico, si queremos acertar con la terapia, tenemos que acertar con el diagnóstico, ¿no? Y entonces el diagnóstico es que el sistema es malo, el sistema autonómico es malo, el sistema en que hay tropecientos mil políticos, tropecientos mil asesores, tropecientos mil fuentes de decisión desmadradas, incontroladas y demás, es malo. O sea, lo bueno que pueda tener esta crisis es que nos permita reflexionar y que con las dificultades pueda emerger pues una cierta aristocracia del mérito, buscar la forma de comprender mejor la vida. Eso es lo único bueno que tiene tener. Si vamos a intentar que salgan las cuentas mejor o peor haciendo trampas, contabilidad creativa y no sé qué y no sé cuántos, para volver a las andadas, no, la siguiente crisis, suponiendo que salgamos de la primera, va a ser aún peor, hasta una situación absolutamente desmadrada. Alfonso, el problema es el sistema. Pero y es necesario pero el sistema está formado por personas. También es cierto. No, es que el sistema... también es cierto. No, es que esa es la clave. Don Miguel, las personas son siempre las que deciden. Déjame decir esto, es que también yo creo que yo reivindico esto, que robar vuelva a ser robar y que no disfracemos de eufemismos y robar. Bueno, pero Magdalena, la clave está en lo siguiente, que ya lo he planteado con la cita primera, y eso tiene que ver siempre con las personas. Ojo con esto, porque si no, entramos en la discusión, las estructuras, los sistemas, y así aquí nadie es responsable. La clave es, o hacemos una democracia y economía de juego limpio, con principios, o seguimos con la democracia y la economía de juego sucio. Claro, pero son principios, no personas. Sí, pero para hacer eso, las personas son las que tienen que dar lugar a ese juego limpio, juego sucio. Somos tú y yo y todos los demás. Tú y yo podemos jugar aquí sucio y podemos invocar a los sistemas y a quien sea. Pero eso es siempre la persona, porque si no, no hay responsable. Don Miguel, pero también depende del radio de influencia. Claro, porque una persona aislada puede ser... individual y en grupo. Estoy hablando de las personas. En la gente individual y social. Mira, Miguel, tu tocayo Miguel de Unamuno, cuando en la famosa encuesta sobre oligarquía y caciquismo, promovida por Costa en el Ateneo de Madrid a principios del siglo XX, contestó que lo que había que hacer es tener hombres.
más que ideas, sistemas. No es contrario a lo que yo estoy diciendo, no es contrario, porque los hombres son los que llevan a cabo las ideas, y si no hay hombres, y no se educa, y no hay formación, no hay ideas, y si en eso estoy de acuerdo. Ahora bien, si no puedes echar el vino nuevo en los odres viejos, o sea, si el hombre tiene una capacidad de influir pequeña. Por desgracia, en este momento entiendo que muchos hombres honrados, por desgracia, tienen muy poca capacidad de influir en las grandes decisiones del mundo. Eso, por desgracia, es así. Y eso hay que verlo, y eso es en parte por el sistema en el que estamos. Eso es una perversión del sistema. Evidentemente. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia eso realmente? Eso tendría que empezar por abajo. Es decir, hay que cambiar la formación individual. Es increíble que hoy en día, que por ejemplo, los jóvenes son los más formados del mundo, en cambio, en valor, no. Informados, informados. De acuerdo, informados, muy bien. Pero en cambio, es un poco mito también el orden de valores, es un poco también mito. Efectivamente, no son analfabetos, pero el orden de valores está trastocado, es decir, que ¿cómo se nota eso? En que estamos haciendo una sociedad de borregos. ¿Cómo? Si tú, por ejemplo, en un sistema educativo eliminas los conocimientos históricos, geográficos, es decir, una persona ya no tiene un lugar en el tiempo, un lugar en el espacio, y los morales. Esa persona, pero los morales, efectivamente, pero bueno, quiero decir, todo ese compendio de valores, si individualmente a los individuos se les elimina, no tienen un criterio, porque claro, si tú sabes que eres europeo, pero que recuerdas que el final del Imperio Romano vino por una serie de crisis que recuerdan las actuales demográficas, económicas, corrupción, es decir, la República no tenía la corrupción que tenía el Imperio, ¿no? Por ejemplo. Es decir, bueno, pues ahí tenemos, si las personas están formadas y saben que ha ocurrido eso, dirán, oye, cuidado, que lo que puede pasar ahora es lo mismo. En cambio, si las personas solo están aleccionadas a lo que es comer, vivir, el aquí y ahora. Y encima relativismo, pues bueno, es que no hay unos valores fundamentales Agustín, a los que cuando hablaba del sistema económico como autónomo, me refería, entre otras cosas, a eso. El sistema económico tú lo puedes estudiar desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, desde la historia de la economía española, por ejemplo, de la economía europea, de la economía mundial, o lo puedes estudiar como sistemas matemáticos abstractos, con demandas, con funciones matemáticas que no tienen que ver ni con la historia ni con la realidad concreta de lo humano. Entonces, cuando tú separas de la geografía, del paisaje, de la historia, de la cultura, de la tradición, con mayúscula, el pensamiento, y el pensamiento económico en concreto, te puedes encontrar con cualquier aberración, como es esta, como que has perdido los sistemas de referencia, entonces no sabes por dónde estás, porque has perdido los sistemas de referencia. Hay una cosa que hemos perdido personalmente, cada uno de nosotros como persona, por eso estamos como estamos, que luego actuamos como grupo, y es que antaño, también se perdió en otros momentos de la historia, ¿no? Pero antaño el hombre no era medida de sí mismo, o sea, nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros caprichos no eran la medida de nosotros mismos, o porque teníamos una referencia religiosa, o porque teníamos una referencia filosófica, o sea, teníamos un metro distinto que nuestro capricho personal para medir nuestra vida, nuestras acciones y nuestros signos, ¿no? Eso lo hemos perdido en escasamente una generación. Hoy es el hombre medida de sí mismo, cuando antes no lo era. Lo han perdido algunos. Una cosa, vamos a ver. Es que, pero es que quería decir, vamos a ver. Vamos a dejar ya, efectivamente, estamos en esta situación ahora, hemos llegado aquí, más o menos hemos analizado, ¿qué hacer a partir de ahora? Por eso, ¿qué hacer a partir de ahora? ¿Qué hacer nosotros mismos? ¿Qué hacer también con los gobernantes que tenemos? Porque, oiga, algo dependeremos de los gobernantes, de los grandes imperios de medios de comunicación, de cada director de medio de comunicación, de gente, periodistas y demás que tienen pues un radio de influencia, responsabilidad. Bueno, hay que cambiar, hay que hacer cambios, empezando por nosotros y cada uno. Con relación a eso que planteas tú, y que es una cuestión fundamental que me parece que se debe de suscitar.
y que tiene que ver con la discusión que puede estar latente aquí, en el sentido de que hay unas estructuras, hay un sistema y que la gente, la persona, no cuenta nada, ni individual ni colectivamente, que es el estructuralismo, el postestructuralismo, el posmodernismo, etcétera, etcétera. Yo soy contrario totalmente a esto. Yo creo en la persona, que es la que actúa individual y socialmente para mejorar las cosas. Entonces, el agente actuando en las fuerzas sociales, políticas, culturales, religiosas, puede actuar para hacer el bien o para hacer el mal. Esto es fundamental y esto depende de cada uno, individual, como persona, en la familia, en el partido, en la escuela, en la universidad, en la ingeniería, en la economía y en todos los lados. Porque si no, perdemos de vista, hablamos de estructuras y de sistemas. Esto conviene tenerlo en cuenta y con los respetos debidos, que lo tenga en cuenta la audiencia, que todos somos responsables del mundo en el que estamos. Ojo, por supuesto. Hay unos que son más responsables que otros. Pero algunos tienen mucha más responsabilidad. Pero eso no estamos en desacuerdo, Miguel. Pero cuidado, algunos son más responsables que otros, pero todos son responsables porque algunos, al votar por la manipulación, porque yo quiero sacar tajada, porque yo quiero meterle el dedo en el ojo a este, es decir, todas las personas tienen algo que hacer y tienen algo que decir. Y todas las personas, como ha dicho él, pueden, si ellos desde abajo fomentan la corrupción, están manteniendo el de arriba. Cuidado con esto, porque la corrupción no son únicamente los de arriba, son que hay una estructura que se ampara en ellos y por tanto votan los Chávez, y por tanto vota a los que están en el poder en Argentina, en México, 40, 50 años. Pero tenemos que concretar. Sin embargo, en Estados Unidos no. Sin embargo, en Alemania tampoco. Sin embargo, en Suecia tampoco. De Estados Unidos yo le contaría muchas cosas que a veces adoramos tanto. Efectivamente, es un país... De ahí viene lo bueno y lo malo. Es un país excepcional, pero ojo, que a periodistas por investigar determinados casos de corrupción gubernamental que le gustaría a usted... Sí, pero Estados Unidos fue el único sitio donde tiraron al presidente y donde lo volvieron a meter con el impeachment y donde metieron a los dirigentes de empresas en la cárcel esposados. Porque también les convenía, hay mucho mito detrás. Hay mucho mito también, estoy de acuerdo. Todavía siguen creyendo con el Watergate. Bueno, no hay mucho mito, no es Watergate, es todo lo demás. Ese es el único país donde más se denuncia la corrupción, donde más se persigue al más poderoso. Don Miguel, que a Casolaro lo mataron en un hotel en Virginia. Bueno, y en otros muchos lados matan a todos. No, yo lo que quiero decir, mire, yo a mi juicio no quería entrar en lo que es lo concreto en este momento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a ver, cada uno hace lo que puede. Yo en este momento intento vivir con la mayor honradez posible, escribo, vivo modestamente y ya está, y escribo y he venido aquí, que es un honor y una gran satisfacción poderos acompañar, pues para comentar mis ideas, al que le valga bien y el que no, pues da igual. Y eso es lo que hago, es lo que puedo hacer, otra cosa no puedo hacer. Como ciudadano, pues hago lo que puedo. Respecto a los sistemas electorales españoles y respecto a lo que va a decir el invento, pues yo confío en poco, o sea, yo confío más en la gente que en las instituciones, que es otra variante de lo que estaba diciendo antes. Confío más en cierta gente, al menos, que en las instituciones, por desgracia, ojalá no fuera así. Pero en este momento, lo del patriotismo constitucional no lo veo muy claro, o sea, no está muy claro en este momento que funcione, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hombre, aquí se acaba de ver que hay una determinada fuerza política que ha sacado mayoría absoluta, diciendo una serie de cosas. Se ha investido presidente al líder de esa fuerza política y a los 3 o 4 días ha hecho todo lo contrario de lo que acaba de decir. Y además tampoco, a mi juicio, ha tenido la valentía o la gallardía moral de decir, bueno, no sabía por dónde me andaba, he tenido que hacer esto, no me quedaba más remedio, tal, ¿no? O sea, porque otra cosa, porque yo, no sé, es que tampoco entiendo cuando muchas personas que no tenemos ni la información en absoluto que puedan tener ellos y tal, sabíamos lo que estaba pasando hasta cierto punto, no a lo mejor en la última décima, pero sabíamos que era increíble las cuentas, o sea, eso, y no soy un gran experto en contabilidad nacional y tal, pero bueno, se sabía, pues no entiendo que se pueda decir, hacerse de nuevo, ay, me han pillado, no sabía, uy, por Dios, pues no lo creo, sinceramente. Entonces, algo habrá que explicar. Y entonces, el problema está en el sistema y lo que podemos hacer. Hay un sistema formalmente democrático, en el que la gente elige de forma indirecta al gobierno, porque es un sistema parlamentario, no se elige directamente, a lo mejor si se eligiera directamente desde ciertos puntos de vista sería mejor, sobre todo en un sistema autonómico con el poder descentralizado, pero hay un sistema democrático formalmente, pero resulta, aparentemente, que el excelentísimo señor presidente del gobierno actual mira más a la izquierda, a lo que le pueda parecer a la señora Merkel o al señor Sarkozy lo que hace,
que a sus 9 millones y pico de votantes, o 10, o los que hayan sido. Sí, 11. De todas formas, la segunda fuerza política española, la abstención, cuidado. Bueno, eso también se trata. Merkel nos dio el dinero, pero cuidado, claro, pero es que, cuidado, pero entonces dice, bueno, esto es una democracia, cuidado. o esto es una plutocracia, o una timocracia que se va en el sentido griego, el dominio de lo comercial, ¿no? Y de lo financiero. Entonces, ¿esto qué es? O sea, tú como elector, el que haya votado a esta fuerza política, lo comercial dirá, y lo moral, Alfonso, aquí, tenemos que pagar aquí? lo que debemos, eso Claro, es moral, no solo comercial. Bueno, bien, bueno, pero economía, se podía haber explicado electoralmente, decir, mira, sí. tenemos que pagar lo que debemos. Pero la economía entonces, no es más que una ciencia moral, que puedes conducir de nuevo al bien o al mal. Entonces, ahora en Europa, ahora no perdóname, moral, bueno, ¿cómo que bien. no? No, Eso depende, ahora sí, eso como que no. Ahora depende, depende, es decir, depende. Tú has dicho, nosotros formamos parte de Europa. Ahí ha habido un compromiso. España no puede decirle como Grecia, deme usted todo el dinero, sáqueme las castañas del fuego y después que le den por el saco a la Merkel y Europa. Eso no es así. Bueno, venga. Cuidado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, insisto, yo contestando, yo hago lo que puedo, que es poco, el mensaje de él está, él insiste en lo que hemos insistido aquí a lo largo de estos programas, incluso el del último, el del miércoles, y que sí, efectivamente, que se dijo una cosa y a continuación se hizo otra. Eso está muy mal. Y no se dio una explicación. Globalmente es a lo que él se refiere, que prefirió hacer caso mirando para allá y los 11 millones de votantes. Es decir, que Europa que le den por saco a los compromisos. No, pero si tampoco es. No estoy diciendo que no es la señora Merkel quien ha votado al presidente del gobierno de España. No digo más que eso. Que es un sistema democrático. Y que la mentira no es opinable. Pero los españoles tienen en cuenta lo que pasa en Europa. ¿Qué le parece si les dejamos aquí al ala derecha, que me parece que está? Hay una cosa, que como personas somos los responsables. Es decir, si a ti un político a tu negocio va y te dice, mira, te compro esto, pero me tengo que llevar tanto, si tú dices que no, estás cortando esa cadena del mal, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Si tú dices que sí, la estás fomentando. Muy bien explicado. Eso es fundamental. Esa es la clave. Claro, pero para eso es necesario que las personas sean capaces de tener una conciencia del bien o del mal. O sea, al principio volvemos a lo que empezamos en la tertulia. Y para eso es necesario educación. Es decir, mientras no cambie unos sistemas educativos, que es una de las esperanzas que tengo con el señor Rajoy, que sea capaz, que lo hemos comentado otras veces aquí en la bitácora, que sea capaz de cambiar los sistemas educativos. Y mientras luego también Europa no sea capaz de cambiar sus sistemas globalmente y volver al humanismo cristiano, no tiene otro futuro. Es decir, Europa tiene que recordar una cosa, que las mayores aberraciones y las mayores matanzas que se han producido en el mundo han sido gracias al materialismo. Total. 100 millones de personas en el siglo XX, en Europa, gracias al materialismo nazi y socialista soviético. Es así. Pero con relación a lo que tú has dicho... Tenemos que empezar por las personas, es decir, cada uno, pero también hay que ir a la cúpula. Hay que cambiar. Pero es que desde la cúpula es donde hay que cambiar esos sistemas. Claro, hay que ir cada uno poniendo su granito de arena. Pero desde luego hay que cambiar la cúpula, hay que cambiar, usted decía, el sistema educativo, efectivamente. El sistema de la justicia. Lo que no puede ser es que el delito quede impune, dependiendo quién lo perpetre. O sea, eso es lo que no puede ser tampoco. Las instituciones son muy importantes. En muchos casos, por desgracia. Ejemplo, ¿cuántas veces llega un funcionario de prisiones, es un caso concreto y hay muchos, que llega y dice, no, es que yo llego y voy a cortar lo del trapicheo de droga en la cárcel. Llega y a los 3 días lo decapitan, le dicen, no, mira, tú entras por el aro, esto funciona de esta manera. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pero es que... Aquí tenemos la suerte de tener una Guardia Civil y una policía que, salvo determinados casos por ahí esporádicos, son realmente honrados, ¿no? Los de abajo y los de arriba. Pero, por ejemplo, bueno, pues podemos llegar a lo que ocurría con la policía, lo que ocurre en México con la policía, donde no hay que ir tan lejos. Doña Magdalena, en este país tenemos a una... Cuando hablaba antes de Estados Unidos se me acordó de decir, en este país tenemos a unas personas conocidísimas, los Albertos, que como son los Albertos, se han permitido pasar... ¿Y son amigos de quién son? Se han permitido pasar por el arco de triunfo el cumplimiento... Perdón.
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Y aquí en Galicia se acaba de indultar a los de la dinamita, a ver qué dice Camaño, que es gallego, cómo es posible que se haya indultado a los que pusieron dinamita para pescar. Pero digo que se le permiten desobedecer al Tribunal Supremo y no cumplir la sentencia que se les impone. Bueno, la cúpula, lo que hablamos de la cúpula. Yo no digo que se suicide la gente, pero solo la amenaza de... como el director de Enron, ¿no? Pero solo la amenaza de ir ante un juez que uno sabe que no se va a poder escapar de ninguna manera, es decir, y eso es por arriba también. Me quedan 5 minutos. Eso es la justicia por arriba. Vamos a ir Pero tenemos los redondeando. políticos que nos merecemos, porque somos nosotros los que de donde salen y los que se lo consentimos. Es decir, como bueno, también hay que analizarlo No, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que depende de quién se lo merezca. Yo creo. Depende quién. Yo creo que en lo público... 4 minutos tenemos que redondear. Yo creo que en lo público, en lo privado y en lo eclesial, por el humanismo cristiano, hay que defender el juego limpio. No basta proclamar el humanismo cristiano en los claustros y no aplicarlos, porque hemos visto que las iglesias han quedado desiertas. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué se debe eso? Esto es importantísimo, porque yo estoy con gente que va a las iglesias y que se siente alejada de algunos curas que no las tienen en cuenta, por referirme únicamente a las iglesias de abajo, y también voy al Instituto Teológico y debato, entre otros, con el cardenal Sistac. Entonces, esto es fundamental. Si no se da ejemplo, por arriba, por en medio y por abajo, no hay nada que hacer. Podemos proclamar grandes valores y en la práctica real hacer todo lo contrario, que domine el juego limpio. Por tanto digo, en lo público, en lo privado y en lo eclesial, a los diferentes niveles, por supuesto, sabiendo que unos son más responsables que otros, es fundamental defender esos valores de juego limpio, ese enriquecimiento, no solo económico, sino espiritual y humano, y dar ejemplo a la hora de desenvolverse. Don Agustín, pero para eso sería... último redondeo. Un último redondeo. Uno de los temas que hemos tocado es el tema de los famosos asesores, que si era necesario tener asesores de ética. Sería muy conveniente. El problema es que la solidaridad, por ejemplo, que es uno de los temas estrella siempre en casi todos los gobiernos, al final se toca solamente para hacerse la foto. Sí. Hay casos en que no ocurre. Zapatero, hablando de moral, pero bueno, constantemente ya vemos que hizo Zapatero, sí, el asesor Lacoste. No, pero a lo que me refiero es que tiene que pasar a ser, hay políticos que son honrados, que realmente viven esa solidaridad, pero el problema es que mientras no se quiera plasmar en la vida personal, al principio, en primer lugar, y luego transportarlo a la vida social, no hay mucho que hacer. Es decir, al final tenemos que empezar por el individuo. El individuo es el que tiene que cambiar. Si no, no podemos llegar a nada. Yo estoy completamente de acuerdo. Somos nosotros, personalmente, los que tenemos que cambiar. Es nuestra responsabilidad personal. Actuar responsablemente porque sabemos distinguir el bien del mal. Hemos elegido el mal porque es más cómodo, está más aplaudido y es mucho más hedonista. Pero el resultado es este, ¿no? Y yo soy un poco pesimista, yo creo que la gente quiere salir de esta para volver a las andadas, precisamente porque ha confundido, o sea, ha trastocado esa idea, ¿no? Se ha puesto a su capricho como medida de sí mismo y confunde el bien con el mal. Una cita de despedida. No vamos a volver. No, vamos, yo estoy de acuerdo que es importantísimo el tema de la educación, el recuperar el sentido metafísico de la existencia, el sentido de lo trascendente, el sentido de lo moral, de lo espiritual, del saber, del intentar hacer bien las cosas, el que no se divorcie el pensamiento de la conducta ni de la técnica. Y hay un aspecto, bajando en el orden de comentario, hay un aspecto que yo creo que sería importantísimo recuperar, y es el sentido del dinero clásico, el sentido del dinero como medio de pago, que realmente refleja confianza en lo que es, porque permite también almacenar valor, y permite también el ahorro, y permite también una serie de aspectos que tienen que ver con lo metafísico, evidentemente, que estamos hablando, pero que es lo que permite que funcione una de las ruedas del sistema,
que es el dinero, la otra rueda es lo energético, hablando en el plano material de la civilización, ¿no? Y entonces, mientras no recuperemos ese concepto del dinero clásico como medio de pago que merece confianza, me parece que lo tenemos difícil en el plano material, estoy hablando. Pero ese concepto va a desaparecer, que ahora no se va a poder pagar ya. Si no es larga. Es muy corta. Víctor Frank, autor de En búsqueda del sentido humano. El hombre debe de defender el bien, pero el hombre debe de saber que la vida va más allá de él y que la trascendencia es la esencia de la existencia humana. Estupendo, pues con esa cita aquí dejamos el programa. Don Agustín, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias una vez más. Don Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y a nuestros oyentes. Don Miguel Cancio, muchísimas gracias. Muchas gracias y saludo al occidente de Asturias y de mi pueblo Vegadeo. Por supuesto. En la Vega. Por internet mucha gente. En la Vega, Vegadeo. En la Vega, sí, en la Vega, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Don Alfonso. Pues muchas gracias por permitirme estar con vosotros. Muchísimas gracias. ¿Estuvo a gusto? Muy encantado de Muy participar. brillante. Lo esperamos nuevamente a bordo. Muchísimas gracias. Depende de vosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos. Hasta el lunes, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que pasen buen fin de semana.